y comencé a hacer modelaje, actuación, locución, un montón de cosas, y así descubrí parte de mi propósito. Estuve en diferentes canales de televisión como talento y como productora. No sería el director de negocios que soy hoy si no hubiese pasado por ese montón de cosas. Eso yo siempre le digo, la gente piensa que todo es como, ven el resultado, pero no ven todos los pasos que has tenido que dar para esos resultados. Fuiste conformando el equipo, armando pues toda esa empresa que hoy día es una empresa sólida, con clientes súper importantes y cada vez pues creciendo. La esposa de este productor, ellos estaban en Miami, me dice, ¿sabes qué? Creo que deberías encargarte de producir el programa de televisión en su totalidad. Y era una niña de 18 años. Hoy recibimos a Adriana Rosmar. Ella es directora de negocios y hoy acompaña a otros directores a través de la plataforma de economía colaborativa CEO Minds. Ella es creadora de su propia compañía, una agencia de transformación digital con extraordinarios resultados llamada Yopi. Llegó a tener incluso un programa de televisión a cargo de toda la producción para una de las televisoras nacionales más importantes del momento. Adri nos comparte cómo fue toda su trayectoria, su recorrido de verse en un momento con un equipo de 25 personas a su cargo, llena de ego, y darse cuenta que no era la mejor manera de conducirse. Mucha gente que trabajó conmigo en su momento le preguntaban por mí y decía como, ella es buena, pero como jefa, porque Yopi tiene una historia muy particular, y es que así como subió, cayó por mi mala gestión, porque la quebré total y completamente. Hablaremos de la importancia del foco, cuán necesaria es la claridad, saber dónde estoy y a dónde quiero ir con esos proyectos que quiero llevar adelante para poder generar los resultados, comprometerme al 100% para trabajar y dar lo mejor de sí para poder obtener esos resultados, hacerlo con pasión, con determinación, hasta poder llegar a donde quiero. Ella es un ejemplo vivo de cómo podemos en cualquier momento de nuestras vidas reescribir nuestras historias, apalancándonos en todo eso que somos, que hemos aprendido y que hemos logrado. Así que ve corriendo y busca lápiz y papel para que tomes nota de todas las ideas y herramientas que Adri nos comparte el día de hoy a partir de su experiencia, porque como bien nos dice, es muy difícil enseñar a otros lo que tú misma no has recorrido en tu propio camino, cómo has quebrado, cómo te has levantado, cómo has comenzado y cómo has podido darte cuenta de las cosas que no funcionan para entonces avanzar a partir de allí con resiliencia, con impulso y con muchísima pasión a lograr esos resultados que sí quieres y por supuesto reescribir tu historia. Quédate hasta el final y recuerda suscribirte a este canal, dejar un like, un comentario y por supuesto, y muy importante, compartir con tu gente querida y con tu red de contactos para llegar a más mujeres con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia, reescribiendo historias. ¿Te pasa que sabes que hay una versión de ti que está esperando ser explorada y explotada, pero no sabes por dónde empezar, no sabes cómo entrarle, porque cada vez que piensas en comenzar de nuevo, en hacer realidad esos sueños y esos proyectos que tienes guardado allá en la gaveta, llega la impostora y te dice que no puedes, que no eres suficiente, que no tienes lo necesario, que ya se te pasó el tiempo. Déjame decirte que todo eso es mentira, porque cambiar es posible. Yo he estado muchísimas veces allí, así que no tienes que hacerlo sola. Podemos hacerlo juntas. Te voy a dejar acá en el texto de este video mi teléfono de contacto para que me escribas. Podemos iniciar un proceso de coaching y juntas iniciar ese camino de autotransformación, descubrir esos talentos, esas habilidades que ya tienes y que las puedes explotar. Recuerda, no tienes que hacerlo sola, podemos hacerlo juntas. Reescribiendo Historias es presentado por Facilitadores Atómicos, formadores de profesionales y expertos en aprendizaje digital de alto impacto. Club de lanzamientos de Supermarca, la academia de marketing y emprendimiento digital más completa y coherente de América Latina.
Dulce Express Barquisimeto, marquesas, repostería, arreglos, desayunos saludables, una experiencia única en cada bocado. En Reescribiendo Historias, cada invitada o invitado comparte su verdad. Sus opiniones son suyas y no las del podcast necesariamente. Nuestro objetivo es ofrecer distintas perspectivas y herramientas de crecimiento personal, porque creemos que cada persona tiene un camino único. Este contenido es inspiracional e informativo, no un sustituto del apoyo profesional, médico o psicológico que puedas necesitar. Bueno, bienvenida Adri, qué gusto tenerte acá en Reescribiendo Historias, amiga. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos cómo vienes a esta entrevista, cómo te sientes hoy, amiga. Anita, súper feliz, gracias por la invitación, muy contenta de compartir este espacio contigo y con tu comunidad, que sé que es una comunidad súper activa y además de súper activa, una comunidad bien feliz y bien constante, bien positiva. Ay, qué bella, qué bella. Bueno, sí, un poco de eso se trata y me encanta poder traer a este espacio personas como tú. Yo te veo tan activa, o sea, emprendedora más o menos. Yo pienso en Adriana Rosmar y pienso, oye, de emprendedora a empresaria, ahora directora, acompañando, asesorando a otros directores de empresa. Y me parece tan interesante porque tú eres una chica bastante joven, ¿ok? Con menos juventud acumulada que yo, por ejemplo. Y me parece genial, Adri, y es justo lo que me encantaría que nos compartas, porque sabes que del otro lado, pues hay mucha gente quizá pensando que es muy difícil, que no se puede, y ojo, no es que no sea desafiante, y de eso seguro nos vas a compartir un poco acá en este espacio. Más, la idea también es mostrar que aunque sea desafiante, es posible, Adri. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido ese transitar en tu caso, porque entiendo que comenzaste bastante joven, siempre con la idea de emprender. ¿Cómo fue eso en tu historia? Cuéntanos un poco. Bueno, si no es desafiante, entonces verdaderamente es tu propósito, no sé. Eso yo siempre lo digo, la gente piensa que todo es como, ven el resultado, pero no ven todos los pasos que has tenido que dar para esos resultados. No voy a decir mi edad, No pero es necesario, no es tranquila. Yo necesario. tampoco. Pero comencé cuando tenía 17 años. Antes de ese proceso, yo estaba como buscando un montón de cosas, qué quería hacer, a qué me quería dedicar, y comencé a hacer un montón de cursos y a explorar áreas que probablemente antes no había explorado, de todo tipo, buscando cosas que me gustaran hacer, porque mi mamá me hacía explorar de modo de castigo áreas que no me gustaban tanto, pero que ella sentía donde que yo tenía probablemente potencial. Entonces, por ejemplo, en el colegio me iba mal y ella me obligaba a hacer un curso de informática. A mí me gustaba probablemente estar en la computadora, pero no revisando la computadora. Ok, Entonces, yo decidí comenzar a buscar cosas que realmente me gustaran a mí. Y comencé a hacer modelaje, actuación, locución, un montón de cosas que ya después no nos daba el tiempo en la casa para asistir a todas y cumplir con el colegio. Y así descubrí a temprana edad, creo, porque a mucha gente probablemente le cueste un poco más descubrir su propósito, descubrí parte de mi propósito porque él se fue como desenvolviendo mucho más a medida que yo iba avanzando y descubrí que quería comunicar. Entonces, a ok. partir de ahí dije, bueno, ¿sabes qué? Me encanta la comunicación, me gusta la psicología. Si no es psicología, probablemente pueda estudiar comunicación. Y antes de entrar a la universidad, ya yo estaba pensando en, bueno, ¿cómo puedo hacerme paso yo misma para comunicar? Y comencé entre mis amigos a buscar gente que quisiera comunicar igual que yo para hacer una especie de radio por internet, un programa de radio por internet. Contacté a una persona que tenía una radio en Valera y era una de las primeras radios por internet del país. Esta persona me dio una oportunidad, me dijo, si tú tienes el equipo y lo tienes todo, dale. Allí comencé a hacer también mucha bulla por internet en cuanto a Twitter en ese momento y muchas empresas en ese momento de etiqueras de conciertos
de Justin Bieber, artistas como Justin Bieber, Demi Lovato, los Jonas Brothers, etcétera, tenían clubes de fans acá en Venezuela y esos clubes de fans consumían mi contenido Ok. y las empresas comenzaron a llamarme para decirme, epa, yo quiero que a través de tu programa le demos impulso a esto. Y así me vio una persona muy famosa de la televisión y me dijo, hey, tú tienes como madera para esto y creo que podrías utilizar el programa que ya tienes dentro de la emisora radial en online, lo podemos convertir en una sección de televisión. O sea, Y lo convertimos en una sección de televisión para un programa y cuando estaba ahí, esta persona me dice, tienes talento, pero todo talento debe saber lo que es hacer televisión como un caballo de Troya y esa fórmula nunca se me olvida y la aplico en mi equipo de trabajo, hoy con otro nombre y con otras cositas en cuanto a trabajo colaborativo, pero el caballo de Troya es ese que tiene que hacer todo y tiene que saber todo. Entonces yo ok. entré al programa de televisión como talento y producía mi sección, coordinaba las pautas, organizaba todo y eso salía al aire. Después, la productora que estaba allí se va y ponen a otra chica como 2 semanas y fue muy mal. Y la esposa de este productor, ellos estaban en Miami, me dice, ¿sabes qué? Creo que deberías encargarte de producir el programa de televisión en su totalidad y era una niña de 18 años con un equipo de 24 a 25 personas Oh en, my God. en un programa totalmente en vivo que además era tendencia en las redes sociales en su momento y mucha gente comenzó a llamarnos, embajadas, etcétera, para promover muchas cosas en el programa de televisión y fui avanzando en el proceso, estuve en diferentes canales de televisión como talento y como productora. Fue bastante interesante. Hoy creo que no sería el director de negocios que soy hoy si no hubiese pasado por ese montón de cosas. Fue una época que me llenó de mucho ego, porque tener 18 años y tener un Wow. equipo tan grande a tu cargo, tener gente que te elogia y que te diga, es que como tú lo haces bien, la gente tiene que hacer lo que tú digas que hagan. Wow, Adri, 18 años y prácticamente, bueno, no sé, ahí en la cresta de la ola, con un programa en tendencia, produciendo para la televisión un programa en vivo, 25 personas a tu cargo, y nos cuentas que de pronto empezó el ego allí a hacer de las suyas. Si tienes identificado y recuerdas, Adri, ¿qué pasaba en ti en ese entonces con toda esa avalancha de cosas? Porque, epa, había como mucho para gestionar, por lo que nos cuentas. Había un montón de cosas que gestionar dentro de mí, que además eso repercutía en el resto del equipo, porque era una niña de 18 años reuniéndose con los big boss de los canales de televisión más importantes, Venevisión, Venevisión Plus, no sé, un montón de canales directivos. En ese momento teníamos un patrocinante muy fuerte que era Movistar y era como, hey, ¿sabes? Yo tengo 18 años, estoy en la universidad, no me he terminado de graduar, tú me tienes que hacer caso. Y recuerdo que me alimentaba mucho ese ego como que tú eres la jefa, tienes que hacer lo que tú digas. Y si me lo preguntas, ese ego me acompañó durante muchísimo tiempo, hasta hace no mucho tiempo, un par de años, y hasta que lo identifiqué y dije, hey, tengo menos amigos dentro del medio de los que debería tener. La gente me habla porque me debe favores, porque este es un medio donde tú me haces un favor, te hago un favor, al final, pues bueno, ahí vamos trabajando y la gente lo que quiere es pagarme los favores y ya. No soy una persona como, no me sentí una persona como tan querida genuinamente por toda la gente que me conocía. Y no es necesario ser querido por todo el mundo, pero yo decía, Claro. pues, mucha gente que trabajó conmigo en su momento le preguntaban por mí y decía como, ella es buena, pero como jefa, ah. Y yo Poquito dije, ácida. y yo Mm. dije, ay, esto es lo que yo quiero. Y comencé a trabajar ok, ¿qué hay dentro de mí? Y descubrí que había un montón de ego, de que sí, que yo era muy bueno, pero que había gente 7 veces mejor que yo, que el mundo no giraba en torno a mí, que así como yo me estaba reuniendo con gente, yo salía de esa reunión y entraba a otro. O sea, Claro. eh, de que probablemente
sí tenía un programa muy exitoso, pero habían otros programas exitosos y Claro. que, no sé, comencé a descubrir cosas a través de estas personas, a través de otras personas, y luego comencé pasé por un momento donde probablemente no fue tan bueno, donde me cansé de todo lo que estaba viviendo y dije, mira, yo llego hasta acá, ya logré lo que quería lograr. El sueño de toda persona en ese momento era el canal más importante de Venezuela, que era Venevisión. Cuando llegué ahí me sentí vacía, es como, ya lo logré. ¿Y ahora? O sea, ¿qué hago Sabes con que mi vida? justo eso te iba a preguntar, ¿no? Si hubo algo particular que fue como ese detonante que te hiciera como ese punto de quiebre, ¿no? Como decimos en coaching, pero justo es lo que me estás compartiendo, ¿no? O sea, llegaste allí y entonces sentir, oye, sí, de verdad que soñé mucho con esto, con llegar aquí, lo tengo, pero resulta que como que no era tan bueno como me lo imaginaba, ¿no? O como que No no sé se si no era tan siente. bueno. O sea, Mm. sí fue muy bueno y se sintió increíble, pero siento que tengo un espíritu demasiado, ¿cómo decirlo? Siempre tiene que estar en constante movimiento. Y cuando Ok, yo llegué ahí y sentí que ya había llegado al tope, yo dije, ok, yo voy a estar aquí ya y ahora, listo. Y dije, me cansé de todo, no quiero saber nada de la televisión, no quiero saber nada, absolutamente nada, e hice un stop y comencé a trabajar en otras cosas que no tenían nada que ver con los medios de comunicación, que no tenían nada que ver con lo que hacía, que no tenían nada que ver con lo que yo sentía que era mi propósito. Y me ok, dediqué al negocio familiar que no me gustaba en lo absoluto, pero daba dinero. ok, Y ahí fue donde descubrí y dije, hey, y el mundo siguió sin mí, esa gente sigue. Hay gente que probablemente hoy tiene un muy mal recuerdo de mí porque era una jefa extremadamente fuerte y yo, la vida siguió sin mí, o sea, el ego, ¿qué hago con él? No hago absolutamente nada. Simplemente tengo un ego y cualquier otro está haciendo lo que yo hice. Otro lo va a hacer igual, no soy la bolita del mundo. Pero antes, cuando yo quería, o sea, cuando yo entré en ese programa de televisión, yo estaba apuntando era a tener mi propia casa productora, que para ese momento era como lo que yo sentía que quería hacer. ok. Y bueno, después decía, bueno, la voy a lanzar. Y resulta que buscando gente para lanzarla, me decían como, es que tú eres fuerte, ¿oíste? Como jefa, entonces es difícil hacer negocios contigo. Y yo decía, ok, esto fue lo que yo sembré. Qué bueno. Esto- yo no es que no puedo recibir otra cosa, porque es que cómo va a tener socios, cómo va a tener gente que quiera aportar en el proyecto si se tenía que hacer lo que yo dijera y punto. Esa es la percepción que ellos tienen de mí. Y yo sé que yo no quiero que hagan lo que yo diga, yo sé que tenemos que hacer lo correcto, pero ahora cómo yo hago para que esta gente realmente confíe. Era Sea, sumamente cómo hacer difícil. ese cambio, ¿verdad? Primero, Correcto, para internalizarlo en ti, que efectivamente fuese así, y luego para, digamos, de alguna forma mostrarlo y decirle a las demás personas a través de la evidencia, mira, no es que ahora es diferente. Entonces, qué bueno, Adri, porque ¿qué comenzaste a hacer? Fíjate que yo te estoy escuchando súper atentamente y me surgen tantas preguntas y digo, wow, es que diste un giro, pero de 180 grados, amiga. O sea, qué interesante y felicidades por eso, porque además una de las cosas que más escucho de todo esto que nos está compartiendo es que, epa, me di cuenta, o sea, esa humildad para reconocer que en un momento determinado tú puedes estar creyendo algo que no es así, que no es correcto. así y que bueno, ajá, era lo que tú creías y era lo que tú pensabas, pero que te diste cuenta que te alejó de un montón de gente, que te puso en un lugar donde incluso ya no querías estar. Entonces, ¿qué comenzaste a hacer para hacer esa transición, Adri? Comencé a trabajar mucho en lo que yo sabía que era y en lo que la gente que sí sabía que, o sea, que sí era muy cercana a mí y que era de ese medio, le decía como que, mira, qué te quedó de mí? Porque es que comencé a trabajar en un montón comencé como a contrariarme, o sea, a sentirme muy contrariada, tipo,
pero ya va, es que yo sé que yo no soy mala persona, yo sé Ok, que no se hace lo que yo diga y punto. Y comencé a hablar con gente que sí tenía muy buena relación, porque tampoco es que me quedé sin amigos, ok. con gente que sí tenía muy buena relación del medio. Ellos decían, hey, tú eres muy buena en tu trabajo, te gustan las cosas bien hechas. Y comencé a trabajar en fortalecer ese tipo de actitudes y no las actitudes anteriores. Entonces, Ok. a partir de allí comenzó un trabajo bien interesante y dije, bueno, listo, probablemente no sea el momento de hacer esto y realmente no era el momento de lanzar nada, no era el momento de emprender, no era el momento de tener una empresa para ese entonces. Y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo y como te digo, siento que tengo un alma que necesita estar en constante movimiento. Llegó pandemia y una amiga para ese momento trabajaba conmigo. Yo tenía un equipo de dos personas, un diseñador gráfico y una creadora de contenidos, porque aún así, aunque yo estaba alejada de todos los medios, eh, comenzó gente a escribirme porque las redes sociales cada día estaban mucho más en auge. El tema del community management estaba bastante eh, a tope para ese entonces. Y era como que, mira, si tú lograste tener un programa tendencia donde todos los 50 episodios de 50, 45 fueron trending topics, yo necesito que hagas eso para mí. Y yo decía como, yo no quiero hacer esto, es que ya yo no quiero saber nada de nada. Y esta persona que trabajaba conmigo me decía, comienza con lo que tienes. Y yo todos los días le ponía una excusa. Es que no tengo un buen teléfono y tenía el súper teléfono. Es que no tenemos equipo, es que no tenemos oficina, es que no tenemos. Y ella me decía, tenemos todo esto y podemos comenzar. Y yo le decía, es que no tenemos todo esto que necesitamos. Y un día en pandemia dije, estaba entre irme del país, hacer un voluntariado y quedarme, pero yo realmente me quería ir porque además en pandemia no fueron los mejores días de nadie, Sí, honestamente, realmente. ni emocionalmente ni económicamente. Y yo dije, bueno, nada, pagué el voluntariado y dije, me voy. El voluntariado lo pagué como 4 meses antes y un mes antes de irme de voluntariado, resulta que económicamente todo se fue peor de lo que ya venía para mí. Los pocos clientes que tenía como que se fueron retirando por el tema de que, mire, ya no puedo sostener un equipo, así sea de una sola persona, porque el tema pandemia nos afectó absolutamente a todos y no pude irme porque no tenía o era pagar el pasaje y sostener, o cómo me sostenía ya, o si me Claro. sostenía ya me iba cómo. Y dije esto, que un día me senté, y yo siempre digo que mi empresa es la respuesta de Dios a eso que él y yo conversamos, y le dije, bueno, Dios, si no me voy a ir, entonces dime, muéstrame cuál es el camino. Ok. Un día. Y al siguiente día comencé, estaba en la computadora trabajando, estaba haciendo como mis pasantías para una empresa en Colombia, eh, estaba trabajando en algo, no recuerdo, y se me prendió la creatividad y dije, bueno, voy a vaciar toda la idea que yo vengo arrastrando desde hace muchísimo tiempo de la empresa que quiero construir. Y así nació Yopi. Comencé a soltar todo lo que tenía de Yopi, lo que yo creía que quería que fuera y lo que quería que fuera en este momento. Y esa fue la respuesta. Estaba tan emocionada que le escribí al equipo por un grupo de WhatsApp que teníamos y le dije, vamos a dar el paso, ya no vamos a hacer marca personal, porque eso es lo que hacía, una marca personal que prestaba servicios, vamos a tener una empresa. El Wow. diseñador que yo tenía en ese momento se emocionó tanto, porque yo les dije eso y les pedí una reunión, que renunció al trabajo que tenía. Imagínate. Llamó a la persona y le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir trabajando o no puedo porque es que estoy en un proyecto que me gusta un montón con esta chica, que es mi jefa y mira, nos va a ir bien. Entonces, para que lo sepas. Y el jefe le dijo, ya va, pero es que si ese proyecto es tan bueno, dile a tu jefa que me quiero reunir con ella. Mira las respuestas de Dios, o sea, Dios te mandó la creatividad, te mandó el socio, te mandó el nombre, te lo mandó Todo, me todo. mandó todo, me mandó todo. O sea, me Wow. dijo, dile a tu jefa que yo me quiero reunir con ella. Y él me dijo, mira, me mandaron este voice note, dime si quieres reunirte. Y yo le dije, claro, por supuesto. Me reúno y esta persona me dice, yo tengo las oficinas, yo tengo los equipos, yo tengo todo lo que a mí me hacía falta, hasta más.
tú lo que tienes es que poner la empresa tal cual como la estás pensando y prestarme el servicio a mis empresas. O sea, es como que utilizar esta empresa que estamos construyendo para que sea outsourcing, para que mis empresas que ya están construidas y funcionan en los Estados Unidos y están facturando, sigan creciendo. Y yo como tenía un poquito de recelo porque uno es desconfiado igual. Y era Claro. como, ¿qué quiere este señor de mí? ¿Por qué él quiere involucrarse en un proyecto que no ha empezado, que no sabe absolutamente nada, no sabe ni siquiera si va a funcionar y me va a poner las oficinas, va a poner los equipos, si Esto suena necesitamos como muy dinero, bueno, dijiste tú. Esto está sí, como si raro. necesitamos dinero va a poner dinero, yo no, o sea, mi idea es tan buena y ahí comenzó el síndrome del impostor también, tipo, realmente mi idea es tan buena como para que una persona que ni siquiera está acá en Venezuela confía así si no nos conocemos. Y yo, ese recuerdo que ese día de esa llamada, él me decía, tú tienes el computador, y él decía, sí, y yo no tenía. Pero, pero era como, ¿sabes? No me quería sentir expuesta de, estoy comenzando un proyecto total y completamente de cero y no tengo cómo comenzar. Y él me decía, bueno, no importa, si tienes dos, vamos a tener cinco, porque vamos a necesitar, y él me decía, tenemos las oficinas, y yo le decía, no necesito eso, desde home office, todo el mundo, en remoto, no, ya tú vas a ver que va a funcionar. Y comencé, así como hablé con él, comencé en las pasantías con la gente que había conectado, a hablarle del proyecto como que si ya existía. Es que yo tengo un proyecto que Ok. funciona así, lo vamos a lanzar en tanto tiempo, pero ya nosotros estamos prestando servicio. Y llegó una gente de Guatemala, una empresa súper importante en Guatemala, que nos dijo, bueno, quiero que nos hagas todo el proceso de diseño gráfico y estrategias de campañas publicitarias en ads. Y yo, ¿cómo? Pero, y necesitamos una página web. O sea, comenzaron a llegarnos un montón de cosas y yo dije, mi proyecto tiene futuro. Lo pospuse Wow. un montón de tiempo innecesariamente. El síndrome del impostor me quitó tiempo, un montón. Claro. Adri, una pregunta. Ahorita que tú puedes juntar los puntos, ¿verdad? Como decía Steve Jobs, me imagino que muchas cosas, por supuesto, cobran sentido, pero viendo en retrospectiva la Adri de ese momento, ¿qué piensas tú que fue la clave para generar como esa reacción en cadena, ese efecto cascada de que fuera fluyendo una cosa con la otra, con la otra, con la otra? ¿Qué crees tú que ocurrió? ¿Piensas que fue algo a partir de ti? ¿Cómo lo ves cuando observas esa situación o esa experiencia pues que te ocurrió? Creo que fue un compendio de muchas cosas. Siento que lo principal es que siento que comuniqué lo que quería hacer o lo que iba a hacer con tanta pasión y desde el corazón que hablé con las personas correctas, ¿sabes? Y que si tal vez no era la persona que en ese momento iba a trabajar conmigo, íbamos a ser aliados, íbamos a ser socios, etcétera, me llevó a. Ok. Entonces, siento que el hecho de hablar con convicción, con pasión de lo que haces y de cómo lo haces, abre muchas puertas. Por eso yo creo que es tan importante hacer algo que realmente te guste, algo que ames. Si no te gusta, entonces tú vas a hablar de eso como cualquier cosa. Pero si tú me preguntas de mi trabajo, a veces la gente cuando me está conociendo me pregunta, ¿y qué te gusta hacer? Y yo, bueno, me gusta ir al cine, me gusta escuchar música y me gusta mucho trabajar. O sea, mi trabajo realmente me apasiona. Yo puedo trabajar a la hora que sea. Si es de lo que me gusta, probablemente si trabajara otra cosa, porque Claro, tuve un claro. trabajo que nunca me gustó y dije y ahí fue cuando yo dije que trabajé como en una zapatería, no recuerdo. Y yo dije, esto no es lo mío. Mi familia toda la vida ha tenido libertad económica, han sido dueños de su tiempo, siempre han tenido empresas, o sea, yo no quiero trabajar para otra persona, no porque sea malo, sino porque ese no era mi espíritu. O sea, y ahí Claro. dije, esto no lo repito más. Y no lo repetí más. Este video ha sido editado por un profesional que admiro y valoro un montón. Se llama Carlos Javier Urdaneta. Es experto en embudos de venta, en todo este mundo digital y en edición también. Así que puedes contactarlo si requieres tus servicios. Te voy a dejar acá en el texto de este video todos sus datos de contacto para que le escribas, que seguro pueden serte de gran utilidad.
Bien, Adri, hablábamos de cómo entonces fueron esos inicios de Yopi, ¿verdad? Luego fuiste conformando el equipo, armando pues toda esa empresa que hoy día es una empresa sólida, con clientes súper importantes y cada vez pues creciendo, creciendo más y más. Además, otra cosa que me encanta, que estás aquí en Venezuela, o sea, que has podido elegir irte a cualquier lugar, decidiste quedarte. No porque sea malo irse, ojo. Pero bueno, elegiste quedarte y luego entonces, ¿cómo llegó SEO Minds? Cuéntamelo todo. CEO Minds llega a través de Yopi. Ok, Yopi es el vehículo o ha sido el vínculo entre muchos proyectos. Hace poco, por cierto, eh, yo sentía ya como que Yopi no tenía nada más para darme. O sea, como Yopi no tiene nada más para darme, Yopi no tiene nada más para darme, y estuve en conflicto con Yopi durante muchísimos meses el año pasado. ok. Porque Yopi tiene una historia muy particular y es que así como subió, cayó. Ok. Pero cayó por mi mala gestión, porque quebró, la quebré total y completamente. En serio, no, cuéntanos eso antes de irnos a SEO No, Minds. no era la mejor, no era y todavía no soy la persona más adecuada con los números. Y era como, bueno, nada, no sabía en qué dirección enviar el dinero. Muchas veces lo gastaba de una manera absurda, bien fuera metiendo más gente porque pensé que era lo correcto, no le invertía tanto a la empresa como tal per se, y mucho de ese dinero caía directamente en mi cuenta y se desaparecía. Ok. Entonces, yo vi quebró y fue un golpe bastante duro porque decidimos mantenerlo aunque no tuviera clientes, aunque la situación económica fuera terrible, y aún así el equipo se mantuvo y seguimos creciendo aprendiendo de eso, aprendiendo muy duro para mi bolsillo y para el bolsillo de este socio que te digo, pero aún así seguimos avanzando y a partir de ahí, a través de Yopi, llega a SEO Minds porque Miker, quien fue la mente maestra de SEO Minds, lo conocí por la agencia, porque un amigo que teníamos en común nos juntó en su momento para hacer un podcast, porque él tenía una agencia, yo tenía una agencia, y en ese podcast íbamos a hablar de lo que sucedía en las agencias, con los freelance, etcétera. Ese podcast nunca existió. Nunca. Se quedó, o sea, somos muy amigos los tres y se quedó como en un grupo de WhatsApp en el que todavía nos comunicamos y conversamos todos los días. Y Michael el año pasado lanza SEO Minds a sus amigos. Él tenía en su mente un concepto de SEO Minds bien interesante y me invita a una cena que a mí nunca se me olvida porque era su funeral. Él dijo en esa cena que ahí moría el Michael de ese día, que conocíamos todos, y nacía un director de negocios. Oh my God. Recuerdo que me hizo dar unas palabras desde ese momento, en esa cena, y yo decía, pero qué increíble esto, me voló la cabeza el hecho de que él utilizara como esa muerte simbólica para... Y bueno, tuvimos esa cena y Seo Minds, pues quedó ahí. Fue ese día y nada más. En enero, él me dice que va a retomar SEO Minds y que si quiero ser su socia. Pero yo venía como, mira, yo tengo que enfocarme en Yopi, Yopi tiene que salir del proceso donde está, después de que como que nos levantamos un poquito de la quiebra, descubrimos con este cliente interno que tengo que tenemos, eh, cambiar el proceso de lo que hacíamos, pasamos de ser una agencia digital a ser una agencia creativa, y yo sentía como que esto no tiene nada más para darme, estaba como conflictuada con el proyecto, y descubrimos que estábamos haciendo transformación digital y yo dije, no, me tengo que enfocar en esto, y nos enfocamos en eso hasta durante todo un año para construir un departamento que no existía, y yo decía, pero ¿cómo hago para lanzar SEO Minds si... O sea, ¿cómo me involucro en este proyecto si no tengo el tiempo, no tengo la disposición? Yo no me siento un director de negocios, además, el síndrome del impostor otra vez. A mí realmente, si tú me lo preguntabas en ese momento, era como que yo no siento que sea un director de negocios. Y él me dice, bueno, ¿sabes qué? Sé tú la primera persona entonces que sea speaker en SEO Minds. Y él hizo todo su proceso como que la primera sesión, de la primera experiencia,
fui el speaker y ese día, cuando terminamos, estábamos sentados en una mesa como cenando, no recuerdo, terminando el evento y me dieron una camisa y un material POP. Y yo le dije, oye, qué lindo está esto, no sé qué. E hicieron un comentario allí y él dijo, no, porque es que Adriana es mi socia. Y yo, ¿cómo? Ah, Sí, ya, no hay vuelta atrás. Y yo, bueno, yo pues, le dije, ok, chévere. Lo conversamos después y efectivamente arrancó SEO Minds. Hoy en día siento que SEO Minds es el proyecto, uno de los proyectos más importantes de los proyectos que estoy llevando. Me encanta SEO Minds, soy muy feliz en SEO Minds, realmente. Descubrí que sí soy un director de negocios, qué que buen punto, Adri, ah, porque justo te iba a preguntar en relación a eso que nos compartes de ser directora de negocios y que finalmente luego de ese proceso dices, ah, es que ahora sí, ¿cuál es la distinción? Para alguien que nos está viendo, que probablemente está entre, bueno, ¿será que soy emprendedor? Principiante de empresaria, dueña de negocio, directora de negocio. Si pudiéramos identificar la distinción, cuál sería? eso lo descubrí, fíjate, definiendo cuál era nuestro cliente ideal. Yo le decía, mira, pero es que tiene que ser una persona que ya haya quebrado una o dos empresas. Ok. O sea, tiene que ser una persona que ya haya emprendido y que ya haya como que cruzado la barrera de no soy un emprendedor, ya no soy solo yo, ya no soy, no tengo una cosita chiquitita, sino que esto está escalando y está creciendo. Y siento que eso fue lo que me hizo entender que era un director de negocios, porque para mí un director de negocios es una persona que tiene capacidad de liderazgo, que tiene experiencia comprobable, que ha tenido casos de éxito, que tiene la capacidad no solo de dirigir, sino de crear y que ya ha pasado por diferentes baches, como haber quebrado una, dos, tres veces, que pues evidentemente ya ahí dejas de ser un emprendedor. Porque un emprendedor comienza con muy poquito. Un emprendedor generalmente comienza sin tener dinero para comenzar. Comienza con la idea. Entonces, un director de negocios desarrolla otras capacidades como levantar capital, entender que no simplemente es comenzar por comenzar, sino que debe tener una estructura. Entonces, ahí dije, epa, ya yo pasé la barrera de ser emprendedor. O sea, ya yo no soy un emprendedor. Yo fundé mi empresa, emprendí con mi empresa, emprendí en muchos otros negocios que probablemente no eran directamente de lo que me dedico ahora, como jugueterías, no sé, tiendas, etcétera, y todo eso funcionó, tengo una experiencia, ya tengo la capacidad de que, bueno, sé cómo hay que comenzar correctamente, dirijo una empresa que es la mía, dirijo en Estados Unidos el departamento de mercadeo de una empresa que no solo crece en Estados Unidos, sino que crece en Panamá, crece Ok. en diferentes estados de los Estados Unidos y yo dije, hey, lo que yo estoy buscando lo soy. O sea, yo estoy reconociendo en otros para que sean mi cliente y yo no me reconozco como tal. O sea, ¿qué estoy vendiendo? Qué interesante, Adri. Y justo ahí me gustaría entonces que nos compartas para esta comunidad que nos está viendo en este momento. ¿Qué es SEO Minds? Porque seguramente pueden haber personas con las que van a estar viendo este episodio que pueden llevarse un montón y pueden conectar incluso con ustedes, pedir sus servicios, porque yo sé que es una cosa maravillosa. Yo cuando vi la idea de verdad que me encantó, pero ¿quién mejor que tú para que nos expliques qué es eso de SEO Minds? CEO Minds es una plataforma de economía colaborativa enfocada en directores de negocios en crecimiento. No debe ser el director de una super empresa, pero tienes que ser un director y tener la necesidad de crecer. Ok. Actualmente comenzó como, CEO Minds en su momento comenzó como una comunidad. Hoy somos una plataforma y me atrevería a decir que somos de las primeras plataformas de economía colaborativa enfocados en directores de negocios en Venezuela. Hay muchas comunidades, Ok. pero hasta ahora no hemos encontrado una plataforma como la nuestra. Contamos hoy con una aplicación
que es una plataforma totalmente digital donde tú puedes ver a todos los directores de negocios, que hoy en día son más de 50, Wow. en el poco tiempo que llevamos en el mercado, que están inscritos en la plataforma como miembros. Y tenemos miembros de todo tipo. O sea, hay miembros de marcas personales, hay miembros de imprenta, hay miembros que son coach motivacionales, es muy diverso. Y el secreto de SEO Minds es la economía colaborativa. Eso es lo que lo hace ser lo que es. Porque a través de SEO Minds también nos dimos cuenta de una cosa muy importante, y es que los directores de negocios o los fundadores de empresa se sienten muy solos porque Total. piensan o pensamos, porque yo he estado allí, que lo que te está pasando solo a ti. Tú solo quebraste, más nadie en esta vida ha quebrado. Tú solo tienes que estar pendiente de los pagos a final de mes. Tú solo sientes que tus colaboradores no te entienden, sino que ellos simplemente quieren su pago. Entonces, Ok. cuando tú llegas a SEO Mind, si te comienzas a sentar, a reunirte, a conversar 5, 10, 15 minutos, tomarte un café, a almorzar con otros directores de negocios, tú dices, ya va, es que esto no me pasa solo a mí. Y No estoy todos, tan sola como creía, no ¿no? estoy tan sola como creía. Y es un camino que se siente muy solitario y SEO Minds ha sido esa como red de apoyo donde los directores han encontrado un lugar donde se sienten escuchados y donde pueden escuchar. Entonces, a mí me contenta mucho, este fin de semana tuvimos sesión, sí, sesión presencial y recuerdo que esta semana fue una chica que se llama Kailin, su ponencia fue el ser legalmente tú, algo así se llamaba. Y ella Oh, habla de la importancia de ser tú, etcétera, para como director de negocios y de entender cuál es tu propósito, cuál es tu pasión, de conectar cosas que probablemente sientes que no son tan afines, como, no sé, soy chef, pero al mismo tiempo que soy chef, me gusta comunicar, me gusta hablar. Entonces, ok. ¿cómo hago yo para dirigir mi empresa o dirigir mi proyecto como chef comunicando, echando un cuento, hilando cosas que no tienen nada que ver una con la otra? Y todos salieron de la sesión como, wow, no puede ser que construí una empresa de dos cosas que no tenían una que ver con la otra. Y al final de la sesión, cuando estábamos conversando, todos decían, era como, es que yo aquí me siento parte, yo aquí siento que no solo me pueden dar, sino que puedo dar. Y creo que una de las cosas más bonitas de SEO Minds es eso, que estás en un lugar donde eres útil para otros, desde, bien sea a través de tu servicio, a través de la gira, como lo llamamos nosotros, que lo inauguró Bárbara, en un cafecito, lo que sea. O sea, va a haber alguien a la que lo que tú has vivido, lo que tú estás desarrollando, tu experiencia, le va a servir para responder una Totalmente. pregunta. Totalmente, Adri. Y esa plataforma, ¿verdad? De SEO Minds, para todas las personas que están allí conectadas, porque nos ven personas que están en Venezuela, pero que también están fuera. ¿Qué pasa? Porque ustedes están ubicados en Caracas físicamente, pero si yo estoy, bien sea en el interior o en otro país, tengo la posibilidad también de conectarme a esa plataforma de economía colaborativa, de tener también espacios de networking como ustedes. Hay una propuesta también para las personas a distancia. Sí, justo se está abriendo ahora. Nosotros generalmente tenemos dos sesiones al mes, una sesión presencial y una sesión online. Ahora mismo estamos ya no está en proceso de evaluación porque ya es una decisión tomada, pero vamos a tener la capacidad de, como existe la plataforma virtual a través Ok. de la aplicación, de que puedas tener la capacidad de unirte como miembro y entrar solo a las experiencias online. Oye, Y qué y bien. a través de la aplicación vas a poder de igual forma hacer networking. Porque ¿qué pasa? Tú entras a la aplicación, inicia sesión cuando eres miembro, llenas todos tus datos y seleccionas qué te interesa. Mira, a mí me interesa el liderazgo, me interesan las mentorías, puedo dar mentorías, puedo hacer networking o quiero hacer networking. Lo que me identifica como director de negocios es esto, mis logros claves han sido estos, y vas a tener la capacidad de a través de allí conectar con otros directores de negocios que te Ok. pueden o prestar un servicio
o con los que puedes hacer alianzas, o esto probablemente, o mejor dicho, esto fue producto de CEO Minds, el hecho de que hoy estemos juntas acá Tal cual. conversando, networking, haber vivido la experiencia juntas, donde tú estuviste invitada como risoterapeuta, que fue una sesión increíble, y así como lo estamos haciendo nosotras, lo puedan hacer todos los miembros que formen parte de CEO Minds, bien sea que tengan la membresía, que tienen los dos eventos al mes, presencial y online, o que solo tengan la membresía online. Qué maravilla. Bueno, todos los datos de contacto de Adri, Adriana Rosmar y CEO Mind, se los voy a dejar en el texto de este video para que salgan corriendo luego de ver el episodio completo, bueno, a conectar con ella, a ver cómo ingresar y cómo ser parte de esta plataforma, porque si eres una directora de negocio y andas por allí solitaria, pasando por todas estas penurias que ya nos comentó Adri, ya sabes que no tienes que hacerlo sola. Y no importa donde estés. Si estás en Caracas, qué maravilla, o en algún lugar cercano a la ciudad de Caracas, sabes que te puedes conectar de manera presencial con CEO Minds, pero si no, también hay un espacio para ti desde la virtualidad. Qué maravilla. Yo de verdad que estuve allá con ustedes en julio y quedé encantada de ver, o sea, de Y sentir nosotros esa encantados contigo energía. también. Ojo. Ay, tan bella, gracias, gracias. De verdad que es fascinante y siento que hace mucha falta mucho más de eso. O sea, necesitamos conectarnos porque en la sinergia, como dicen por allí, uno más uno es igual a tres. O sea, no hay manera de dimensionar todas las cosas grandiosas que se pueden construir a partir del aporte diverso de muchas personas haciendo cosas buenas y es maravilloso, de verdad que estoy encantada, Adri, de tenerte este día. Quisiera, bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, que espero no sea la última, Dios mediante vengan otras también, porque hay tanto para Amén. compartir que, bueno, me encantaría seguramente, pues, una siguiente oportunidad. Cuéntanos cómo ves. CEO Minds y todos esos proyectos que estás llevando en el corto, mediano plazo, qué vamos a estar viendo por allí, qué otras cosas estás cocinando, que nos compartas. Bueno, respecto a SEO Minds, siento que el crecimiento ha sido exponencial. Ya estamos teniendo conversaciones para la expansión del proyecto en el 2026, tanto en Venezuela como en diferentes países, Dios Qué mediante. bien. En cuanto a Yopi, estamos ahora mismo prestando un servicio bien interesante, que es el servicio por suscripción para todo este tema de transformación digital, procesos estratégicos para empresas y marcas y todo el tema de desarrollo tecnológico. Entonces, es algo que vamos a estar lanzando durante esta semana, que anteriormente lo hacíamos con diseño gráfico, pero lo vamos a hacer ahora en forma con toda la transformación digital. Y para el año que viene, Perdón allí mande. para situar un poquito más a las personas que puedan estarnos viendo, cuando hablas de transformación digital, específicamente, ¿a qué te refieres? Porque suena así como algo como bastante completo. Suena, sí, suena y lo es. La Ok, transformación digital es el compendio del mercadeo y la tecnología, el desarrollo tecnológico en las empresas. ok, Es genial. el proceso estratégico que te permite a través de objetivos medibles, sí, cumplir todos tus objetivos como empresa. Genial. Nosotros como empresa de transformación digital no solamente prestamos el servicio de digitalización de empresas, que pues muchas en este momento lo necesitan, el servicio de procesos, sino que también hacemos aplicaciones, páginas web, diseño gráfico. Nosotros la transformación digital la definimos como para nosotros, como ese nicho donde el mercadeo, la cultura organizacional y el branding hacen vida junto con la tecnología. Entonces, eso es el servicio que prestamos. Genial, me encanta que lo hayas detallado porque le da muchas más luces a las personas que nos puedan ver sobre ese portafolio que está bastante robusto y que pueden pues acceder con los datos que les vamos a dejar acá para que ya saben, vayan corriendo a contactar a Adri después Hay de mucha ver. gente que, perdón que te interrumpa, Anita, hay mucha Tranquila. gente que no, cuando le hablas de transformación digital lo ven como lejano. Y yo estuve ahí. Yo recuerdo que cuando un cliente interno me dijo, es que tú haces transformación digital.
Y me dice, es que aquí donde yo estoy, me cobrarían carísimo por esto. Yo dije, ya va, ¿qué estamos haciendo? Y empecé a averiguar. Y empecé a averiguar porque para mí esto era, yo veía lo que estaban haciendo en Brasil, lo que estaban haciendo en Colombia, lo que estaban haciendo en Argentina como algo sumamente lejano. Y resulta que nosotros lo estábamos haciendo. Y Ok. cuando comenzamos a lanzar la agencia como una agencia de transformación digital, yo dije, somos pioneros en esto, vamos a dar un zarpazo. O sea, increíble. Después descubrí que mucha gente está haciendo transformación digital y no sabe que la está haciendo. Wow, imagínate, qué interesante. Qué bien, qué bien. Oye, me encanta, Adri. Bueno, amiga, desearte pues el mayor de los éxitos en todos estos proyectos que estás gestando y avanzando desde ya. De verdad que me encanta, amiga. Y por supuesto, no nos podemos ir sin que nos compartas 3 ideas, Adri, para reescribir tu historia. Si te tropiezas con alguien que quisiera, pues yo no soy de las que pide como que muchos consejos y fórmulas mágicas y esas cosas, pero sí sé por mi experiencia que eso que nos funciona puede darle ideas a las demás personas. Entonces, en este caso, ¿qué dirías si te digo que me des 3 ideas para comenzar de nuevo, para reescribir tu historia? Te diría, la primera, foco, importantísimo, saber qué quieres hacer, cómo lo quieres hacer y desde dónde vas a comenzar. Probablemente Ok. no lo tengas tan claro, pero eso lo vas a descubrir a través de lo que te apasione realmente y de la confianza en ti mismo, porque el síndrome del impostor va a estar allí diciéndote que no puedes hacerlo, que hay gente que lo está haciendo mejor que tú, que probablemente no sea una necesidad, pero confiar en ti, tener mucho foco y hacerlo con pasión, creo que son las tres claves principales para lograrlo. Genial, me encanta. Bueno, Adri, muchísimas gracias, de verdad que mucho que digerir en este episodio que me ha encantado. Te envío pues un abrazo así súper apretado desde Ay, lo aquí. recibo con amor. Tan bella. Gracias, de verdad, Adri. Y a ti que estás conectada con nosotras hasta el final, hasta este momento, recordarte que te suscribas al canal, que nos dejes un comentario y sobre todo, es muy importante, que compartas con tu gente querida, con tu red de contactos este episodio para llegar a más mujeres con este mensaje de inspiración, educación y resiliencia, reescribiendo historias. Hoy en el episodio 54 con nuestra queridísima Adriana Rosmar. Gracias, Adri Bella. A ti, Anita, besitos. Muchísimas gracias a ti, a toda tu comunidad y bueno, que tu podcast siga creciendo. Sí. Chao, chao. Nos vemos en el próximo episodio. Reescribiendo Historias llegó a ustedes gracias a Facilitadores Atómicos, formadores de profesionales y expertos en aprendizaje digital de alto impacto. Club de Lanzamientos de Supermarca, la academia de marketing y emprendimiento digital más completa y coherente de América Latina. Dulce Express Barquisimeto, marquesas, repostería, arreglos, desayunos saludables, una experiencia única en cada bocado.